La Revolución Francesa fue el cambio político-social más importante que se produjo en Europa a finales del siglo XVIII. Fue un periodo violento en el que se derrocó el antiguo régimen para acabar instaurando un nuevo régimen donde la burguesía, apoyada en ocasiones por las masas populares, se convertiría en la fuerza política dominante. Siglo XVIII. Nos hallamos en Francia. La corriente de pensamiento vigente es la idea del pensamiento ilustrado. Las ideas de gente como Voltaire, Rousseau y Montesquieu han hecho mella en la sociedad. Sostenían que el conocimiento humano podría combatir la ignorancia, la superstancia, para construir un mundo mejor. Este tipo de pensamiento se expandía durante reuniones en casa de gente adinerada, que participaban en intelectuales. Además hablaba de filosofía, política y literatura, aunque también se leía la enciclopedia, una iniciativa de Diderot y d'Alembert, con numerosos colaboradores que redactaron artículos para dejar plasmado el pensamiento ilustrado. La Ilustración sirvió de impulso para que un 4 de julio de 1776 las 13 colonias norteamericanas consiguieran su independencia. Francia se hallaba bajo una monarquía absolutista, reinada por Luis XVI, casado con María Antonieta. Su economía era demasiado precaria por gastos militares y las malas cosechas crearon una gravísima situación social. El país se hallaba en hambre, mientras que el rey y la nobleza gastaban en lujos como si nada. La mentalidad ilustrada y el descontento social provocaron la revolución. Para empezar, veamos cómo estaba dividida la sociedad francesa. Estaba compuesta por 3 factores llamados estados. El primer estado era la iglesia, no pagaba impuestos, recibía diezmo y la educación estaba en sus manos. El segundo estado era la nobleza. Dueños de las tierras tampoco pagaban impuestos y los campesinos les pagaban tributo. Estos dos formaban el 3% de la población. El tercer estado era el 97% restante de la población. Su composición era más variada. En ella estaba la burguesía y los campesinos. Carecían de poder y decisión política. Pagaban todos los impuestos. Debido a esto, la gente fue a quejarse a Versalles, debido a que la reina pronunciase, pues que coman pasteles. El rey tuvo que declarar el estado en bancarrota. Debido al desacuerdo por los votos en la sala de Versalles y la prohibición del tercer estado con 2 nobles y 149 miembros del clero, aún así decidieron constituirse en una asamblea nueva, llamada Asamblea Nacional, en donde se reunían en la sala de juego de pelota de Versalles, donde decidieron permanecer juntos hasta lograr una constitución a Francia. El rey intentó la disolución de la asamblea. El diputado Mirabeau entonces pronunció: «Estamos aquí por la voluntad del pueblo, y solo saldremos por la fuerza de las bayonetas». El 14 de julio, el pueblo de París respaldó las calles a los representantes, frente al temor que las fuerzas reales los detuviera. Asaltaron la fortaleza de la Bastilla, símbolo del absolutismo monárquico, pero también punto estratégico del plan de represión de Luis XVI, pues sus cañones apuntaban a los barrios obreros. Tras 4 horas de combate, los insurgentes tomaron la prisión. Tras fuertes críticas, el rey invitó a la nobleza y al clero a unirse a la nueva asamblea. Entre esta destaca aceptar la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, la supresión del feudalismo, la apropiación de los bienes de la Iglesia, la constitución civil del clero, la libertad de prensa, y se propuso la redacción de una constitución. Al aprobar la Constitución de 1791, Francia funcionaría como una monarquía constitucional. La Constitución establece que la soberanía reside en la nación y no en el rey. Al rey no le queda más que aceptar. Debido a la gran pérdida de su poder, el rey comienza a realizar un plan para recuperarlo. Sabe que solo podrá conseguirlo con un ejército extranjero. Para huir del Palacio de las Tullerías y conseguir realizar tratos con el ejército, escapan disfrazados de criados, lo que provoca que los descubran y su plan fracase.
los encarcelan y surge la guillotina para su decapitación. Antes de asesinarlos, la Asamblea declara la guerra a Austria y Prusia se une a Austria. Tras el nuevo parlamento llamado Convención Nacional, deciden nombrar la República, lo cual recrea una nueva constitución. Napoleón Bonaparte, un joven revolucionario, enfrentó a los partidarios de la Revolución Francesa y a los contrarrevolucionarios, a la cual se denominó Guerra de la Vendée. Tras la caída del Gran Terror, una etapa en la que Robespierre, revolucionario junto a Danton, fue ejecutado tras la creencia de una dictadura personal. Para acabar con este terror de más de 60.000 guillotinados, esto solo podría acabar con la muerte de Robespierre. Tras esto se acabó el terror. Tras todo esto surgió la Constitución de 1795, la que regresó a la Constitución de 1791, solo que añadiendo poder legislativo en 2 cámaras y el ejecutivo por 5 personas que serían el dictatorio. Tras esta etapa de 4 años consigue el orden interno y la economía crecería. La Revolución Francesa tuvo una gran cantidad de consecuencias grandes o de menor relevancia. Los resultados de la revolución fueron en general buenos, salvo los que provocaron la separación de la Iglesia Católica Francesa. La mayoría de estas consecuencias provocó mejoras en sistemas sociales, políticos y económicos de Francia. Por eso se puede decir que la Revolución Francesa fue muy beneficiosa para Francia. Los ideales revolucionarios pasaron a integrar la plataforma de las reformas liberales de Francia y Europa en el siglo XIX, así como sirvieron de motor ideológico a las naciones latinoamericanas independizadas en el mismo siglo, y continúan siendo hoy las claves de la democracia.